Dice el artículo 47 de la Constitución que el derecho a una vivienda digna es eso, un derecho. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Por una parte de la españolísima derecha española, eso de que los españoles tengan una vivienda digna está por debajo de sus acuerdos con multinacionales o con grandes empresas o con fondos buitres que pueden vaciar, ya digo, ese derecho de los españoles, pero a ellos les llena los bolsillos. Y eso ha hecho que, bueno, pues como siempre ocurre con la gente que está hasta las narices de que les engañen, se agrupan entre ellos, montan una asociación y dicen hasta qué hemos llegado. Y es el caso del sindicato de inquilinas. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Fernando Barbera. ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Quiénes sois este sindicato de inquilinas? Bueno, el Sindicato de Inquilinas, que nace ahora hace 3 años, pues es un movimiento de la sociedad civil organizada que, bueno, pues reacciona o nace como consecuencia de la crisis habitacional que estamos viviendo. Es decir, el aumento desproporcionado de los alquileres y el control de estos por capital extranjero, por fondos de inversión, por bancos, por la propia Sareb, aunque tenga capital nacional, y nace de esa necesidad de ver cómo de repente después de esa burbuja inmobiliaria lo que se hace es apretar al inquilinato, al más precariado además, para sacar unos pingües beneficios, pero prácticamente de un derecho fundamental. ¿Dónde estáis ubicados el sindicato o estáis en todo el estado? Bueno, hay sindicatos de inquilinas por todo el territorio nacional, es cierto, pero tenemos independencia cada una. Mantenemos relaciones, es decir, estamos ahora, por ejemplo, con las campañas que tenemos ahora del COVID, estamos coordinadas, pero hay independencia y en algunos territorios, en vez de sindicato, hay una asamblea de vivienda, pero bueno, lo que mantenemos es un enlace común, ¿no? Aquí en Madrid también nos diseñamos un poco construyendo asambleas de bloques en lucha por los territorios para organizar a las inquilinas. Aquello de tener un territorio es importante, ¿no? Y que sientan que comparten, ¿no?, esa problemática y que hacen un poco suyo el territorio en vez de dejárselo a estos operadores, y es lo que vamos haciendo un poco desde un epicentro, diseminar un poco la organización. Oye, Fernando, hoy hemos leído un hilo en Twitter muy poderoso, ¿no? Denunciando el comportamiento de Blackstone, ¿no? Uno de los más importantes fondos de inversión, fondos buitre, porque están buscando el beneficio cada 3 meses en un lugar y por tanto vuelan. No son ni siquiera fondos golondrinas, son fondos buitre, ¿no? Y luego también Azora, ¿no? ¿Qué habéis contado en este hilo? ¿Qué habéis querido contar? Pues hemos querido contar una situación que, como decimos últimamente, el COVID lo que ha hecho no ha sido traer nada nuevo, sino sacar a flote todo lo que había, ¿no?, anteriormente, y que a veces costaba convencer a la gente de que ocurría. Blackstone ahora está haciendo lo que está haciendo siempre, solo que es más dramático porque lo está haciendo en un estado de confinamiento en el que, en vez de ser solidario o comprensivo, por lo que así siente tan tajada, que es algo propio de los buitres, lógicamente. Y lo que ha hecho ha sido, bueno, pues Blackstone, por ejemplo, ha devuelto en Torrejón de Ardoz, un municipio donde hay centenares de familias organizadas en el sindicato, que venían durante meses negociando con el fondo para poder quedarse en sus casas sin tener que estirparse un riñón, pues de repente lo que ha hecho ha sido devolverles todas las rentas, todas las mensualidades que llevan ingresando desde el mes de agosto, de golpe. Y no lo ha hecho porque diga, bueno, como va mal de pasta, le voy a devolver este dinero. No, lo ha hecho porque quiere prepararse ese escenario para que, en cuanto termine el confinamiento, poder interponer demandas de desahucio, y que los inquilinos, que ahora no pueden, porque los juzgados están cerrados, no pueden defenderse consignando en el juzgado esas rentas, pues, no, pues de repente se coman una demanda judicial. Azora ha hecho algo más suave, pero bastante rastrero, que ha sido empezar a enviar burofax a los vecinos proponiéndoles una renovación de contratos con unas condiciones abusivas y algunas cláusulas ilegales. ¿Para qué? Para que, además, con la condición de que tienen que hacerlo antes de que termine el confinamiento, el estado de alarma, para pillarles con el paso cambiado, con la incertidumbre y el temor, ¿no?, de qué es lo que va a pasar, que firmen y asegurarse contratos, y evitar un poco ese desplome de los precios que saben que va a ocurrir en los próximos meses, ¿no? Es decir, ocurrió una burbuja en 2008, pensamos que no podía volver a ocurrir y va a volver a ocurrir. Lo saben y quieren un poco intentar dar coletazos para salvar su cuenta de beneficios. O sea, que de alguna manera lo que van a perder por la bajada de los precios de los alquileres quieren cargárselo en las espaldas de la gente que está ahora mismo viviendo de alquiler con ellos. Claro, la idea de los fondos de inversión, como todos sabemos, siempre es haber comprado muy por debajo del precio de mercado para, en muy poco tiempo, lo convierte en un activo bursátil, manipulan el mercado para que los precios vuelvan a subir y venden rápido, ¿no?, a otro inversor, ¿no? Y en esa operación ganan dinero, pero mientras tienen eso como un activo, por lo tanto intentan sacarle remuneración. Antes del COVID venían con esa operación, que es, cuando llega la renovación del contrato, decirle al inquilino, no te voy a renovar, pero te voy a firmar otro contrato nuevo.
solo que te voy a subir el alquiler un 100, un 200, un 300%. Como saben que el inquilino va a decir que no porque no puede, vacían el edificio y por lo tanto tienen un edificio mejor para mercadear con él. Ahora, si dice que sí, pues estupendo, porque le sacan un rendimiento óptimo al edificio. Ahora con esta situación, pues se les ha ocurrido decir, bueno, vamos a empezar a firmar muchos contratos con esas subidas, ahora que la gente está un poquito despistada y nos ahorramos esa bajada de precios que les va a costar mucho, en el futuro les va a costar mucho ahora deshacerse de esas inversiones y ven que se las van a tener que comer, porque los precios van a volver seguramente a precios parecidos a los que ellos lo compraron, ¿no? Entonces, están teniendo estas estrategias un poco también, ellos yo creo que un poco también a la desesperada. Oye, ¿es legal, Fernando, eso por ejemplo, devolver todas las mensualidades de la gente para después poderles acusar de no haber pagado? Pues por desgracia, sí. O sea, no, aunque se diga siempre que tenemos un alao que deja muy desprotegido al propietario, el arrendador, es mentira. Es decir, eso lo pueden hacer, no tiene sentido, porque en algunos casos devuelven, han devuelto hasta casi un año, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, pero es cierto que lo pueden hacer y que en cuanto termine el confinamiento podrían, con la ley en la mano, interponer una demanda y que lo más probable es que la mayoría de los jueces no atendiesen a la forma en la que se ha hecho esa devolución y directamente decretasen un lanzamiento y esa familia seguiese en la calle. Esto lo venimos viendo desde el COVID, con una media de 100 desahucios diarios en el territorio, 20 ellos en Madrid. La mayoría por impagos Estamos son hablando de forzados. 100, perdona, 100 desahucios diarios y 20 en Madrid todos los días, ¿no? Todos los días de media, los días hábiles, lógicamente, pero digo, son por impago, es decir, son por este protocolo especulativo de decir, devuelvo la renta y en cuanto devuelves un mes de renta y el propietario, perdón, el arrendador, el arrendatario, el inquilino no sabe que puede consignar en juzgados, se puede interponer una demanda. Y luego los jueces dicen, ¿ha impagado? Pues desahucio, o sea, no entran a valorar por qué se ha producido ese impago. Y así es como llevamos esta sangría de desahucios antes del COVID y la que va a venir, que si decimos 100 desahucios diarios, imagínate a los 400 o 500 que podemos ascender en los próximos meses. Y el planteamiento del gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos de que se iban a impedir los desahucios mientras durase el COVID-19. El Real Decreto nos ha dejado muy frías, porque carece bastante de valentía política. Es verdad que podía haber sido peor, que al principio nadie de Calviño tenía otras ideas y al final la presión de la suspensión y de la huelga ha podido, digamos que avanzar un poco ese Real Decreto, pero no es suficiente, porque la suspensión de los desahucios, la prohibición no es tal, es solamente un aplazamiento. Lo único que se ha incluido es al procedimiento que ya existía antes de poder alegar vulnerabilidad social y que por lo tanto se trasladase el expediente a servicios sociales. Lo que se ha incluido es que se puede hacer a causa del COVID, pero sigue siendo lo mismo. Se propone, o sea, se pide, se lleva a servicios sociales hará un informe, se lo dará al juez y el juez dirá, pues en vez de desahuciarte el mes que viene voy a tardar 2, 3 o 4 meses más o hasta 6. Pero al final estamos en lo mismo, serán desahuciados, lo serán injustamente y lo serán sin alternativa habitacional. Luego no hablemos de los microcréditos, lógicamente, que esto es una forma de endeudar al inquilinato para que los rentistas sigan cobrando. No entendemos cómo, si a la gente no se le deja trabajar ahora ni atender a su negocio y no pueden ingresar dinero ahora, que no van a ingresar en el futuro tampoco, ¿por qué los rentistas tienen que seguir cobrando? Y para ello el Estado va a poner microcréditos para endeudar al inquilino y que las élites económicas siguen teniendo dinero. La verdad es que no tiene sentido en un estado del bienestar. Ahí parece que tenía sentido diferenciar entre un pequeño propietario que está alquilando el piso que ha heredado y los que están haciendo negocio de 20 pisos o 15 pisos para arriba, ¿no? Sí, tiene mucho sentido y nosotros desde el primer día lo hemos dicho y lo hemos incluido en la batería de medidas. Es decir, cuando estamos ante el caso de una persona que tiene un piso y lo tiene hipotecado además, normalmente, y por las razones que sea no vive en él, no lo utiliza como vivienda y lo tiene alquilado, si esa persona, porque su inquilino no puede pagar el alquiler, entra también a su vez en situación de vulnerabilidad, ahí es procedente que el Estado intervenga y por lo tanto ampare a esa persona. Pero a partir de alguien que tiene los haya conseguido como los haya conseguido. Tiene inmuebles que no utiliza para vivir, lógicamente, y que los está utilizando para vivir de las rentas, es un profesional, está invirtiendo en un negocio y como tal tiene sus riesgos, por lo tanto no entendemos por qué hay que proteger a ese inquilino. Perdona, a ese propietario. Claro. Oye, Fernando, para defenderos de todo esto habéis planteado una huelga, ¿no? De alquileres. Sí. Cuéntanos cómo funciona. Pues hemos planteado una huelga porque, bueno, primero es una forma de proteger. Sabíamos que se iban a producir, a partir del estado de confinamiento, enseguida nos dimos cuenta que se iba a producir esta situación en la que muchas familias, aunque quisiesen, no iban a poder pagar el alquiler. O incluso iban a poder pagarlo, pero iban a tener que perder el poder adquisitivo suficiente para comprar alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Por lo tanto, entendimos que había que convertir ese impago, había que politizarlo y convertirlo en una huelga. Es decir, no se trata de un impago, sino una huelga
que ya, digamos, que arropa un poco toda esa situación, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, siempre es verdad que hemos estado pensando mucho anteriormente al COVID cómo una huelga de alquileres podría ser una herramienta para mejorar, ¿no? Para hacer más sano el mercado de alquiler, pero no había un escenario propicio. Y ahora de repente ha ocurrido y ha sido así. La huelga está secundada por más de 16.000 huelguistas de momento y en mayo pensamos crecer, ¿no? Por lo tanto, ese escenario se da y la huelga es una herramienta de presión que creo que es muy efectiva. Habéis planteado que con motivo del 1 de mayo iba a haber una intensificación, ¿no?, de esta protesta. Sí, no, por un lado sí nos pareció, la iniciamos en abril, pero nos pareció que el 1 de mayo hubo hasta dudas de iniciarla en mayo, pero bueno, se inició en abril porque ya digo que había que arropar a ciertas personas que iban a caer en ese impago aunque no quisiesen. Y el 1 de mayo creo que es también un ambiente estupendo para que llegue. De hecho, aunque hemos sido pioneros en España en esta huelga, ahora ya Nueva York se va a sumar en mayo a esta huelga. Estamos en contacto con otros colectivos de vivienda, otros países en Europa que no tienen la situación que tenemos de alternativa habitacional en España, pero que la pueden secundar. Y estamos llegando también incluso dentro de los comités de huelga que organizamos, algunos sectoriales, ¿no? Que se organizan sectorialmente y sobre todo entendemos que la actitud que está teniendo el fondo de inversión van a propiciar que mucha gente incluso la soporte solidariamente, aunque pueda pagar, se una a esto, porque la verdad es que es bochornoso el ambiente que tenemos y la falta de valentía del gobierno para, como dijo Mayoral ayer en el Senado, para aplicar un correctivo, ¿no?, a estos agentes de la patronal inmobiliaria. Sinceramente, vivimos un momento en el que las administraciones públicas van a tener que hacer muchas cosas, pero esto es un reto social del conjunto de la sociedad. Y por eso es muy importante que los inquilinos y las inquilinas se sindiquen, que se asocien, que se integren en los colectivos sociales para defender sus derechos, porque las administraciones públicas se tienen que poner al servicio de la gente y tienen que poner toda su energía para hacerlo. Pero no hay que olvidar que esto es un reto como país y como pueblo, porque ante retos como estos, solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias. Y creo que en esta situación me parece que las administraciones públicas todas debían colaborar, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, para impedir actitudes antisociales de los fondos buitre contra la población como las que se están produciendo en estos momentos, prevaliéndose de la pandemia. Sinceramente, creo que no valen medias tintas. Parece poco comprensible en el siglo XXI, ¿no?, que el tema de la vivienda siga siendo un espacio tan poco protegido, ¿no?, y donde pueda haber gente invirtiendo, aunque eso signifique, pues eso, generar miriadas de sin techo en nuestros países. Fernando Bardera, del Sindicato de Inquilinas, bueno, mucha suerte y ojalá, sobre todo, escuchen los gobiernos, ¿no? Soy consciente de que los gobiernos siempre están atravesados de diferentes intereses y, bueno, pues hace falta mayorías que sean sensibles con estos temas para que se puedan poner en marcha. Suerte este 1 de mayo y seguimos atentos a vuestras reivindicaciones. Hasta pronto. Pues muchas gracias a vosotras. Hasta pronto.